Bueno, vamos ahora a cosas más interesantes. Ya tenemos estas poquitas propiedades del epsilon y jk, que si uno sabe utilizarlas, puede hacer cositas interesantes ya. Entonces, primera cosa, el producto cruz de dos vectores, entonces, si es que ya tenemos la expresión de la componente k, esa componente k multiplicada por el vector sub k nos da el vector producto cruz. Así que esta es la fórmula o la expresión compacta ahora del producto cruz de dos vectores, donde tengo aquí la componente i de f, la componente j de g, el vector canónico e sub k, todos muy conocidos ellos, y digamos que aquí es donde está la dosis de misterio, ¿ah? Porque eso como que uno no sabe muy bien ahí qué es lo que... Pero aquí se esconden ceros, unos y menos unos, donde con un poquito de trabajo podemos, si me dicen cuánto vale i, j y k, que es el índice uno 2 o 3, epsilon 1, 2, 3, yo sabría cuánto, si es el uno el cero el menos, de hecho ese es uno, ¿ah? Pero se pueden calcular. Podría tenerlos tabulados si así fuera necesario. Ahora, el producto cruz nos permite, por lo menos nos inspira para la definición del rotor. El rotor tiene la misma forma del producto cruz, pero en lugar de ser un vector de R3, cruz un vector de R3, es de este operador diferencial, nabla, cruz un vector. Así que aprovechando esta misma formulita que tenemos para dos vectores, podemos hacer del vector nabla cruz f. Entonces digo, donde tenía la componente i, bueno, aquí quedó el f con, este sería el papel de f y f el papel de g, pero donde tengo las componentes de f, pongo las componentes de nabla, que son la derivada parcial con respecto a, bueno, en este caso sería la variable i. Entonces, es el epsilon ijk dA de x sub i, componente i de nabla, por fj, componente j del f, por e sub k. Así que esa misma fórmula yo la puedo replicar y aprovechar para escribir también en forma compacta el rotor. Entonces, de aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta que la componente k del rotor, o sea, el coeficiente que va frente al e sub k de la base canónica, es esto, pero para ese valor de k. El k está fijo, entonces si sumo sobre i sobre j, sería esto de acá, donde queda el k metido aquí solamente en el epsilon ijk por estas derivadas parciales. Entonces, ya, eso a lo mejor algunos ahí se sorprende un poquito, como que saqué el índice y me quedé entonces con solamente una componente. ¿Qué es eso? Veamos cómo sería la primera componente del rotor. Eh, la idea es no tener que hacer esto, pero para ver que estamos hablando de lo mismo que habíamos conocido antes. La primera componente del rotor sería con k igual a 1. K igual a 1, pongo el 1 aquí, epsilon ij1, dfj a dx sub i. Entonces tengo que hacer la sumatoria para todos los i y todos los j, de 1 a 3, de 1 a 3, y el tercer índice vale 1. Ahora, si yo no quiero que se repitan índices, si yo no quiero para que esto no sea un 0, los únicos índices que no van a ser 0 es cuando el i y el j, por lo menos, no pueden ser 1. Así que el i y el j solamente le quedan como posibilidades tomar los valores 2 o 3. Cuando el i vale 2, ya el j no puede usar 2 porque sería 0, entonces sería 3. Y cuando el i vale 3, el j tiene que ser 2. Entonces, en realidad está el epsilon 2, 3, 1 y el epsilon 3, 2, 1. Esos son los únicos tríos de números entre enteros de 1 a 3, entre 1 y 3, 1, 2 o 3. Con el tercero conocido, que es 1, y que los otros dos tienen que repartirse lo que queda, que son el 2 y el 3. Entonces puede ser 2, 3 o 3, 2. Entonces tengo el S2, 3 que va a ir multiplicado por, fíjense, el I es el que indica cuál es la derivada. Entonces queda D a dx2 y J es el 3, F3. Más. Y esto sería multiplicado por
el primer índice es el I, es el DADX3, el 3 es acá, y F2. Ahora, si ustedes recuerdan un poquito cómo era la primera componente del producto cruz, era como uno dejaba esa primera fila tranquila y tomaba el segundo con el tercero y el tercero con el segundo, una especie de determinante 2x2 con las derivadas parciales del nabla. Ahora, la cosa sería si estos valen unos o menos unos. Unos o menos unos. Y la regla, vamos en la siguiente, el siguiente videíto vamos a ver el porqué de esto que voy a decir ahora. Que si yo tengo 1, 2, 3, o sea, ese sería como el sentido positivo de recorrer los índices. Si del 1 voy al 2, del 2 voy al 3 y del 3 voy al 1, y hago dentro de esto una secuencia de largo 3, o sea, el 1, 2, 3, el epsilon 1, 2, 3 vale 1. El epsilon 2, 3, 1 vale 1. Y el epsilon 3, 1, 2 vale 1. O sea, todas las rotaciones que uno se le ocurra aquí en este circulito generan los valores 1. O sea, epsilon 1, 2, 3 es igual al epsilon 2, 3, 1 es igual al epsilon, ¿qué dije? 3, 1, 2. Y esos valen 1. Si es que yo hago los giros en el otro sentido, o sea, si es que del 2 voy al 1 y del 1 al 3, epsilon 2, 1, 3, bueno, ese vale menos 1. Si voy por otro lado. Bueno, este es como una regla mnemotécnica, pero ya les dije que estos epsilon, si calculan los productos cruz y hacen el producto punto con el otro, o sea, E1 cruz E2, bueno, E1 cruz E2 da ET sub 3. Punto de sub 3 es 1. Uno podría calcularlos, les dejo ahí el placer, pero uno podría calcularlos a mano, pero esta regla me permite acordarme de cuáles son los resultados de estos. Que de hecho estos van a ser los únicos distintos de cero. Porque si tengo tres índices que tienen que ser distintos y que los puedo escoger entre 1, el 2 o el 3, solamente hay 6 formas de ordenarlos. O sea, en la primera posición puede ir 1 o 2 o 3. Una vez que fijé la primera posición, en la segunda posición puede ir cualquiera de los dos que quedan. Las 3 por 2 son 6. Y en la tercera posición ya está frito, es el que falta. Así que son 6 formas de ordenar tres índices. Estas 3 formas dan 1 y las otras que serían, ¿cuál es la otra? 2, 1, 3, entonces 3, 1, 2. Y la otra que es 1, 2. No, estoy yéndome por la flechita, esos son los que dan más 1. Entonces 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, y es lo mismo que 2, acá, 3, 2, 1. Eso vale menos 1. Entonces podemos, bueno, aquí podemos buscar ahí cuál significa en 3, 2, 3, 1, 2, 3, eso vale 1. O sea, esto vale 1. Y el 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 es este, vale menos 1. O sea, esa primera componente del rotor es df3 a dx2 menos df2 a dx3. Si ustedes revisan lo que hicimos en una de las primeras clases, está perfecto. Y pueden hacer lo mismo con las otras dos componentes. Esa sería una forma, pero no es la idea. O sea, efectivamente con esto yo puedo encontrar las componentes rotor, pero la idea es usar así, como fórmula compacta. Bueno, no empezar a hacer esto, pero se puede. Ya. Entonces, ya con eso, si es que somos suficientemente imaginativos, podemos encontrar el resultado de cuánto es la divergencia del producto cruz de dos campos vectoriales. Ese era lo que había quedado ahí como desafío. Entonces, para hacer esto digo, bueno, el producto cruz de dos campos vectoriales, uso mi formulita, es la suma sobre i, sobre j y sobre k, o sea, la triple sumatoria, epsilon i, j, k, fi, gj, e sub k.
divergencia de eso. Ahora, ¿cómo se calcula la divergencia? La divergencia significa que a la componente K la tengo que derivar con respecto a XK y sumar todo eso. Entonces aparece aquí una sumatoria, o sea, al calcular la divergencia tengo que la componente K la derivo con respecto a K y sumo sobre, y ahí la sumatoria sobre K queda como en primer lugar y queda solamente la sumatoria sobre I sobre J, ¿no? Que esa es la fórmula para la componente K. Y ahora que ya lo tengo como sumatorias y aprovecho que yo sabemos que las derivas parciales son operadores lineales, por lo tanto la derivada parcial de la sumatoria es la suma de las derivas parciales y la derivada parcial del producto, entonces ahí digo es la derivada parcial del primero por segundo, se aparece en esta suma, se van dos sumatorias, derivada parcial con respecto a xk del primero por el gj, más fi por la derivada parcial con respecto a xk del gj. Entonces quedan dos derivadas porque la derivada del producto es una suma de dos términos. Esta y esta. Esta de acá, ¿qué es lo que dice acá? K y J. No. Digo, ¿qué pasa cuando de estos términos suma para un J fijo, sumo sobre K y sobre I? ¿Qué es lo que es esto de acá? Entonces digo, esto de acá, bueno, de hecho, si se fijan, esto de acá no es lo mismo que acá. Hay una pequeña diferencia, aquí dice una pequeña astucia, ¿eh? Porque aquí dice IJK, aquí dice KIJ. Entonces, hay un tema ahí con los índices que no están iguales. Vamos a ver que eso es importante. Y esto, para que sea lo mismo arriba, está multiplicado por GJ. Entonces aquí hay una sumatoria. La sumatoria sobre J la dejé conmutativa, o sea, puedo sumar cualquiera de los índices sobre los otros. Así que voy a dejar la sumatoria sobre J afuera y aquí adentro la K e I. Entonces esto queda el GJ afuera de esta sumatoria de K e I. Y queda esto. Entonces esto, digo, primero no es eso, pero ¿qué es lo que es esto? Esto es una componente del rotor. Pero para saber, para que la cosa corresponda a una componente del rotor, tengo que decir que el índice sobre el cual no estoy sumando, el índice sobre el cual no, si sumo sobre I sobre J, y el K lo tengo que poner acá en tercer lugar, ese es el que me dice cuál es la componente del rotor que estoy escribiendo acá. Y el primer índice que aparece en epsilon es con quién estoy derivando, y el segundo, cuál componente de F estoy derivando. ¿De acuerdo? Entonces, el primer índice I derivo con respecto a X sub I, el segundo J, componente J, y K, cuál es la componente del rotor que entonces obtengo de esto. Entonces, esto sería K con respecto a quién estoy derivando. K, perfecto. Y la componente de FI. Y J, esto da la componente J del rotor. Entonces la componente J del rotor por G sub J, componente J por componente J, es el producto punto entre el rotor y GJ. Ahora, el tema es que este y este hice una trampita, si quieren, ahí con los índices. Este índice de acá y este índice acá no es el mismo. No es el mismo. Entonces, lo único que hice fue cambiar el orden. Entonces, para saber cómo se relaciona con esta, tengo que ver cómo llego de este ordenamiento a este ordenamiento con permutaciones. Yo sé que cada vez que intercambio dos índices hay un cambio de signo. Entonces, fíjense, IJK me va a llevar a... Quiero llegar a este índice. Entonces tengo que poner el J en último lugar. Entonces serían menos, si vamos a poner el signo menos ahí asociado a esa permutación. Quiero poner J al final, ya, entonces el hilo no lo el hilo dejo igual y K y J lo intercambio. K y J. Ya, quedó el J bien, pero el K y el I están al revés. Entonces esto lo vuelvo, hago un intercambio del I con el K. Si es que yo cambio de orden el I y el K, eso vuelve a cambiar. Entonces el menos pasa nuevamente a ser signo más.
K y J. O sea, este epsilon K y J es lo mismo que epsilon y J acá. Porque llego de este al otro por dos intercambios y cada intercambio produce un signo menos y el segundo intercambio más del signo menos. Así que eso son iguales. Aquí hice algo parecido, pero lo que sumé sobre de la triple sumatoria solamente dejé la sumatoria sobre J y sobre K. ¿Por qué aparece la derivada de GJ con respecto a XK? Entonces, en el rotor, lo que debería aparecer es epsilon K, con quién estoy derivando, J, a quién estoy derivando, y sería la componente. Entonces, esta debería ser la componente I del rotor. Y está multiplicada por FI. ¿Ah? El FI, que no lo puse acá. Y me falta la sumatoria sobre I. Entonces, si ponen acá sumatoria sobre I de todo esto, esto sería el rotor de G punto F. ¿Ya? Y este de acá, voy a borrar aquí, este era el rotor de F punto G. Y me falta ver si es que este y este coinciden. Este y este coinciden. Entonces, ¿cómo llego de este a este? Fíjense ahora, el J está en la buena posición. El J no lo cambié. En segunda posición, J, segunda posición, J. Pero el I y el K están cambiados. Entonces, I-K cambiaría a K-I. Un intercambio. Ah, eso genera un signo menos. Menos. Entonces, digamos que con eso, así, lo que tengo demostrado es que la divergencia de F cruz G, una vez que me di cuenta, aquí correspondía esta suma y aquí correspondía esta suma, que era el rotor punto y rotor punto, pero aquí con un signo menos. Entonces esto es el rotor de F punto G menos el, si le ponemos F punto rotor de G. Muy bonito. Ya. Y ahí tenemos esa de acá. En el siguiente pedacito voy a mirar un poquito más propiedades de este epsilon que podrían ser interesantes. Del epsilon y J. Ok.